de él. Bueno, como tú dijiste, hay un régimen que tiene el poder de facto y tenemos el gobierno interino que es el que está reconocido. En este momento no podemos esperar mucho de la entrada de la comisión dentro de Venezuela, sino es que simplemente no lo dejen entrar al país porque no le conviene el régimen de Nicolás Maduro y después de eso se espera se emitan algún tipo de informe y que sigan con la observación de las violaciones de derechos humanos por otras vías que tenga la comisión, porque en ese sentido el que tiene la fuerza o el que tiene el poder de facto no, o sea, no puedes obligar por parte del régimen interino obligar a la entrada de la Comisión de Derechos Humanos. Al verse esta situación en una encrucijada, ¿cuál podría ser la medida que tendría que tomar la oposición en ese caso para que puedan visibilizarse de alguna manera las denuncias que han venido haciendo familiares y también políticos en el país ante estas torturas? Por ejemplo, ahorita voy a citar un caso después de la pregunta que le hago, especialmente sobre lo que está ocurriendo con un preso político el fin de semana. Eh, como esto va de la mano con las giras que está haciendo Guaidó, porque la tarea es visibilizarlo por medio de presión y presión externa y presión interna. Tienen que ser mucho más vocal al respecto, llevarlo a instancias internacionales y seguir con el monitoreo y forzar a las organizaciones no gubernamentales de que monitoreen y que tengan rastro de las violaciones de derechos humanos acá. El presidente interino lo dijo en Davos y lo ha dicho en las reuniones de las reiteradas violaciones o presuntas violaciones de derechos humanos en el país. Entonces el punto para poder es visibilizarlo y tener algún tipo de parlante de lo que está pasando en el país, ya sea de violaciones de derechos humanos y todo lo que tiene que ver con la coerción de la democracia en el país. Hago incluso la pregunta porque además Tamara Suju ha denunciado hace tan solo pocas horas, esto lo colocó a finales de la semana pasada, fin de semana, decía urgente, el preso político Alonso Mora fue encerrado en el Tigrito, en Ramo Verde, por órdenes del coronel Argenis Martínez, según denuncia Tamara Suju. Quiero decir, en muy mal estado de salud después de las torturas a las que ha sido sometido. Alonso tiene abscesos en todo el cuerpo y a punto de infección en los pies. A esto hay que destacar no solamente lo que ya se ha denunciado con relación a este preso político, sino que hasta a su perro lo mutilaron y lo asesinaron luego, según denuncia de la propia Sebastiana Barraez, colega periodista, y también Tamara Sujo, y que incluso el video se lo pusieron. Es una situación de tortura no solamente física, sino psicológica. En este caso, ¿cómo pueden actuar los organismos internacionales de no entrar al país más allá de los mecanismos que usted está anunciando, procedimientos que pudiera llevar la oposición a cabo? La respuesta es más simple de lo que parece y para poder solucionar ese tipo de problemas y para poder de verdad atender a los problemas de violaciones de derechos humanos en el país es simplemente salir del régimen y eso va de la mano con la estrategia que tenga la oposición y la presión interna que tengamos. Porque a final de todo el régimen de facto tiene las armas y el que controla las instituciones del país. Así que la única manera de ir más allá y de que visibilizarlo mucho más y solucionarlos y poder tener mecanismos internos de que eso pase es saliendo del régimen. Importante punto. Plan B, le pregunto a Ana Milagros, porque por ahora el propio presidente encargado, Juan Guaidó, dijo el sábado en la ciudad de Miami que espera que esto se concrete muy pronto, pero no de una fecha, por ejemplo. Mientras, No sé, ¿qué se puede hacer con los presos políticos que están tras las rejas siendo sometidos a las terribles torturas que han sido denunciadas desde hace ya varios años? en la última parte no se escuchó. ¿Qué se puede hacer como plan B? Porque como usted dice, tiene que ser el cese de la usurpación, el cambio de régimen en Venezuela para un gobierno netamente democrático, pero el propio presidente encargado, Juan Guaidó, decía el sábado en la ciudad de Miami que él iba a luchar porque eso se pudiera hacer, pero no podía dar una fecha. ¿Cómo se hace entonces con los presos políticos que están tras las rejas siendo sometidos a las terribles torturas denunciadas por familiares, abogados, ONGs, amigos y más? Aquí estamos en la expectativa de cuál va a ser la estrategia doméstica de Juan Guaidó después de la gira internacional que hubo y que está teniendo en este momento, porque o sea, la gira internacional se va a poder saber cuál es si fue fructífera o no el impacto que tenga en la política doméstica del país. Entonces estamos a la expectativa de cuál van a ser los mecanismos y cuál va a ser la estrategia que él va a utilizar cuando llegue al país para poder solucionar los problemas, porque hay un problema en general que va a llevar a todos los demás, las violaciones de derechos humanos y a las torturas y a toda la corrección de la democracia que tiene acá en Venezuela.
estas ONGs o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía, la ONU, entre otros, han visto situaciones en este caso similares. Si se han presentado y usted ha tenido conocimiento de ellas, ¿de qué manera actúan en particular? ¿Hay puntos en específico o por el contrario son más comunes en todos los casos similares a violación de derechos humanos? Hay puntos específicos en la parte de derechos humanos, ya eso es derecho internacional público, que se pueden ir para poder documentar como tal y proteger a las violaciones de derechos humanos en cada país, en general a las ONG y a las organizaciones internacionales, y pueden ir a otros mecanismos y no a la que iban a hacer ahorita, porque ahora tenemos una que era in loco, que era ir y venir al lugar de los hechos para recolectar la información, para entrevistar a las personas, como efectivamente pasó con la ONU, pero tienen que haber otros, como presentar informes, pueden ir buscar a las ONG para tener las denuncias, que las ONG son las que las recopilan y hacen los informes y llevarlas a instancias internacionales, que es a toda la parte de la Comisión Interamericana o el Sistema Interamericano y más allá de la ONU. Algo que hay que tomar en cuenta es que hay mecanismos para ir más allá y hacerlo como un parlante, pero la solución es dentro del Estado, que está violando las leyes internacionales a no permitir la inspección de los organismos internacionales de derechos humanos, que van allá de recomendaciones al Estado, porque la CIDH le ha dado recomendaciones al régimen de Nicolás Maduro para poder solucionar o ir más allá de la solución de las violaciones de derechos humanos, pero cuando no hay voluntad del Estado de hacerlo, prácticamente están en manos atadas en el accionar, y lo que le queda es documentar las violaciones de derechos humanos y usarlos como parlante para cuando haya voluntad o cuando haya un posible cambio de régimen. De resto es las ONG o el trabajo que hace la gente acá adentro, que puede utilizar para solventar de alguna u otra manera en pequeña escala las violaciones de derechos humanos, porque los derechos humanos van de la mano, esa violación de derechos humanos, con la voluntad política y con el que tiene el poder de facto en general. Politóloga, le pregunto, ¿aplica eso que dijo el régimen de Nicolás Maduro en voz de Jorge Arriaza, de que ellos no podían permitir que además entrara a la CID porque ya Venezuela no forma parte de la OEA, cuando el presidente encargado Juan Guaidó echó esa acción atrás? ¿Cómo se maneja eso internacionalmente? Tenemos un loop internacional, puesto que el régimen de Nicolás Maduro no se salió de la OEA, dijo que no reconoce a ningún tipo y que no procede la entrada de la CIDH porque no fue invitada. Las comisiones tienen que ser invitadas por el Estado, y Arriaza dijo que no, porque que no va a proceder y no van a entrar porque no pertenecen a la OEA. Al mismo tiempo, tenemos que reconoce a Tarek Briceño como representante de Venezuela en la OEA, por lo que al mismo tiempo hizo la petición y unos 10 días después se la aceptó para que venga la CIDH. Entonces, ahí tenemos ese loop internacional. El régimen de Nicolás Maduro dice no haber estado, regirse por la ONU, mientras que reconoce al régimen, al gobierno interino. Aquí este loop se maneja, el régimen de facto es el que tiene el poder. Yo te reconozco y me voy por la ley, pero cuando llegue, ¿cómo hace el gobierno interino para obligar a que entre la comisión? Y a pesar, supongamos que lo deje entrar, ellos van a tener que marcar su agenda, hacer una agenda, ir a los lugares donde se han reportado las violaciones, entrevistar a las personas, poder hacer un informe, y eso depende totalmente de que el Estado les dé la libertad de hacerlo, y que ya lo han dicho vocalmente que no, porque no procede según su punto. Entonces, por eso es el loop que tenemos legal en ese sentido.